Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a seguir el vídeo que subí la última vez. Consiste en hacer un panel de control. En el vídeo anterior mostraba cómo hacer el listado y cómo agregar. Como podéis ver aquí, agregar usuario y el listado. Si añadimos rosa, se nos muestra aquí abajo. Y en el panel de control, en la base de datos, perdón, en la tabla usuarios, teníamos tres campos. Ahora lo que vamos a hacer es editar. Para editar nos vamos a ir a listado.html. Recordad que estoy ahí utilizando plantillas Smarty y vamos a cargar este template a la hora de mostrar el listado. Vamos a crear un enlace en la línea donde estamos mostrando el usuario a editar y le vamos a enviar un ID que va a ser usuario.id. El título editar, cerramos etiqueta y cerramos aquí dobles comillas. Si actualizamos, vamos a ver que si pasamos por encima de las líneas editar, nos aparece ID 11. ID 11, ID 9 para Antonio, ID 10 para Pepe y ID 11 para Rosa. Lo que vamos a hacer ahora es que cuando demos a editar vaya a una página en la que muestre el formulario para editar estos datos. Tenemos que crear el archivo editar al mismo nivel que index.php y podemos coger de index.php estas cuatro líneas que las vamos a necesitar, ya que vamos a utilizar bases de datos y vamos a utilizar la plantilla Smarty para cargar el formulario de editar. Recogemos el ID mediante get, ya que lo estamos pasando por URL. Para coger los parámetros es mediante get y realizamos la consulta, que sería select asterisco o de los campos que quisiéramos para optimizar la consulta. Si quisiésemos mostrar solo 4 datos o realizar cambios solo en 4 datos de 8 de una tabla, pues seleccionaríamos los 4 campos aquí. Como usuarios, where id sea igual al id que hemos pasado por la URL. Ejecutamos la consulta. Le asignamos a una variable. Comprobamos si para listar comprobábamos las líneas afectadas que fuesen mayor que 0. En este caso vamos a igualar a 1. ¿Por qué vamos a igualar a 1? Porque así nos aseguramos que solo está mostrando un registro, porque realmente lo que queremos editar es editar un único registro. Al ser un único registro no hace falta ir recorriendo, y con hacerlo una vez, el fetch array y colocarlo en la única posición que hay, valdría. Creamos un array de usuario, donde vamos a almacenar el nombre de usuario, la pass y por último el ID. Aparte de esto, asignamos los valores usuario para enviarlo y cargamos el template con display.
editar.html. Aún no lo tenemos creado, el editar.html lo vamos a crear, y si no encuentra esto, o muestra 0 o muestra más de 1, lo que vamos a hacerle es html display sin asignarle ningún valor, error.html, que nos va a aparecer un error, evidentemente, porque no existirá en la base de datos, o que saldrá más de un dato, cosa que habríamos hecho algo mal en la estructura de la tabla. Ahora creamos dentro de templates error.html y editar.html. Podemos utilizar la estructura que tenemos de listado tanto en error como en editar HTML. En error HTML vamos a cambiar el título, eliminamos todo el contenido y creamos un párrafo que ponga se ha producido un error. En editar cambiamos el título a editar. En el H1 podemos poner que editar usuario, dos puntos, y el usuario, como estamos enviando un array, para acceder a los elementos, $usuario, punto, y el elemento, en este caso usuario. Quitamos el listado, ya que aquí no vamos a mostrar ningún listado, y le vamos a enviar a editar mediante post. En el test usuario, en el input, vamos a mostrar por defecto el valor que ya había, y vamos a agregar a mayores dos campos ocultos. En este caso el ID, para saber qué número de registro, o sea, qué registro queremos editar y así realizarlo correctamente. Y la pas aquí vamos a añadir un campo que va a ser pas antiguo. ¿Por qué vamos a añadir esto? Si recordáis, lo que hacíamos antes era añadir la contraseña, y una vez añadida, una vez enviada, la encriptábamos con MD5. Entonces, si mostramos la contraseña directamente y damos a enviar, va a aparecer la contraseña encriptada, le vamos a dar a enviar y se va a encriptar la contraseña encriptada. Entonces realmente no estamos guardando bien la contraseña. Entonces vamos a crear un campo oculto que es pas antigua con el valor de la pas. Y este lo vamos a dejar vacío. Entonces comprobaremos que si hay un valor dentro de este campo, se actualizará con el nuevo valor, y si no, mantendremos la contraseña anterior. Por último, damos a submit editar usuario y ya estaría hecho. El problema que tenemos ahora es que lo estamos enviando al mismo archivo en el que recibía por URL el parámetro ID. Para separar una cosa u otra, lo que vamos a utilizar es un if. Vamos a dejar esto aquí arriba, porque tanto como si entra por URL como si se envía mediante post, vamos a utilizar la conexión a la base de datos, pero sin embargo, si se envía mediante el formulario, no vamos a utilizar Smarty, vamos a utilizar una redirección. Para ello vamos a hacer un if si la variable $post está vacía,
que nos ha enviado el formulario y por tanto esto es lo que hará cuando nos envíe el formulario. Sin embargo, si se envía el formulario, vamos a empezar a hacer la actualización. Recogemos mediante post el ID, el nombre de usuario, la pasa antigua y la nueva contraseña. La query para actualizar sería así. Date usuarios, set y el número, el campo usuarios, por ejemplo, sería usuario, la pasa y así sucesivamente. Y después con el where lo que vamos a hacer es mantener esta string hasta aquí, punto y coma, y comprobar lo que decía antes de la contraseña. Si viene vacía la nueva pass, no, si no viene vacía, lo que vamos a hacer es añadir a la consulta con punto igual para concatenar caracteres, coma, pass igual a pass. Aquí la encriptamos con MD5 utilizando MD5 que hemos utilizado lo mismo también al introducirla. Y por último realizamos el where id, ejecutamos la consulta y realizamos la redirección a index.php. Si actualizamos, nos va a dejar editar, damos a Antonio, nos está cogiendo mal el nombre, vamos a editar .html, efectivamente en el campo si nos fijamos, estábamos cargando en usuario el campo ID y es el campo usuario. Si actualizamos, aparece ya Antonio. Vamos a darnos cuenta de que en la contraseña aparece E87. Si le pongo menganito y no le cambio la pass, me aparece menganito aquí. Y en la base de datos, en la tabla, si actualizamos, no nos tiene que haber cambiado la contraseña. Sin embargo, ahora simplemente voy a editar la contraseña y le voy a poner menganito también. Editamos y ahora se ha debido cambiar la contraseña. ¿Ves? Es otra totalmente distinta. Por último, vamos a añadir en el listado la opción de borrar, dejamos un espacio y seguimos escribiendo por aquí abajo y hacemos lo mismo que hemos hecho antes, enviamos por ID el usuario ID, el borrar. Y como es importante, ya que el borrar muchas veces no viene bien, es importante mantener los datos y en vez de borrar añadir un campo que sea
un desplegable de activado y no activado para poder realizar estadísticas de históricos y tener almacenado todos los datos. Pero si veis la necesidad de tener que borrar, que puede ser también, podemos crear también en el evento onClick, cuando se pulse, hacer un confirm, porque como es una acción bastante relevante, hay que saber si se desea borrar, ¿no? Desea borrar este usuario. Entonces, si actualizamos, veremos el nuevo enlace. No ha añadido el enlace. Aparece borrar, le damos a borrar y aparece el mensajito. Si da a aceptar, iría a borrar.php, ID y el parámetro correspondiente, y si damos a cancelar, pues se queda en la misma página. He dado a cancelar para crear el borrar.php, que se crea a la misma altura que editar.php y index.php. En este archivo solo nos va a hacer falta la conexión a la base de datos, ya que vamos a hacer una redirección al index.php cuando se haya borrado. Borrar.php, aquí está. Recogemos mediante get el ID. La consulta sería delete usuarios por ID sea igual a ID. Y lo que podríamos hacer es primero hacer una consulta select de un campo, por ejemplo, de ID. Al ser primary key tiene un índice y vamos a hacer esta consulta más rápido, como usuarios, web, ID, ID. Ejecutamos la consulta, comprobamos, al igual que antes, que sea solo uno, y en esta añadimos esta consulta. Si no, hacemos un HTML display. Al final sí que nos va a hacer falta la llamada Smarty de error.html. Vamos a index.php y cogemos las líneas de Smarty. Mira, esta variable sobra aquí en usuarios, en editar.php, ya que no la vamos a utilizar. Recopiar las líneas y sustituimos esto aquí. Tenemos Smarty y nos falta ejecutar la consulta. Eso quiere decir que sí que existe este ID y lo podemos borrar. Si actualizamos y damos a borrar, a menganito desea borrar a este usuario, le damos a aceptar y nos dice que se ha producido un error. Vamos a ver si me estaba faltando este. Efectivamente, me estaba faltando el from, que he puesto rápidamente delete usuarios y es delete from usuarios, $id. Ahora lo que no hemos visto aún es la funcionalidad del error.html, que es, por ejemplo, si damos a borrar, si directamente vienen por aquí y escriben borrar.php id y quieren borrar uno que no exista, 20, se ha producido un error, le va a producir un error, igual que en editar.
En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es evitar que por URL, si no tienen los permisos suficientes, evitar que puedan poner, borrar, por ejemplo, ppslide 10, y ahora mismo si pongo borrar.php id igual a 10, si lo pone cualquier persona, sea administrador o no, le va a dejar borrar. Entonces en el próximo tutorial lo que vamos a hacer es evitar esta opción y mediante sesiones y mediante un nuevo campo que vamos a agregar a usuario, saber si es administrador o no, y a partir de ahí dejarle realizar esta operación o no realizarla. Si os ha gustado el tutorial, like y favorito, suscribiros y hasta la siguiente.